Bienvenidos a este panel. Perspectivas frente al proceso electoral del 2021. La Secretaría de Gobierno es la dependencia responsable de mantener la paz política y la gobernabilidad en el Estado. Precisamente, uno de los mandatos que nos compete cumplir reside en garantizar mejores condiciones de gobernabilidad y estabilidad, además de la promoción de la cultura cívica democrática, la participación social y la corresponsabilidad. Con más de un año comenzamos a firmar convenios de colaboración para el fomento de la cultura cívica con otras dependencias, organizaciones de la sociedad civil, organismos autónomos, instituciones educativas y los otros poderes del Estado. Nos comprometimos con los institutos electorales, el Instituto de la Mujer Guanajuatense y el Tribunal Estatal Electoral, que hoy nos acompañan a realizar acciones que difundan y promuevan esta nueva forma de ciudadanía, más democrática y más participativa. Esta nueva cultura cívica, cuyo apellido solo estará completa si es incluyente. Y hoy, la mayor forma de inclusión entre hombres y mujeres es la paridad. Hace poco más de un mes, los órganos autónomos encargados de conducir las elecciones dieron inicio formal al proceso electoral, actividad mediante la cual los ayuntamientos y el poder legislativo, tanto local como federal, se renuevan. Ante esto, en la Secretaría de Gobierno estamos convencidos de una política con rostro paritario. Es una condición que facilita la gobernabilidad, la construcción de soluciones a los problemas sociales, el diálogo y la articulación de alianzas para alcanzar los objetivos del programa de gobierno. Les agradezco su presencia a la realización de un evento como este, por la importancia de los temas que se abordarán. Unidos somos grandeza. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado. Hola, muy buenas tardes. Agradecemos el mensaje de bienvenida que nos da nuestro secretario de Gobierno, el licenciado Luis Ernesto Ayala Torres, y también saludamos a todas las personas que nos acompañan el día de hoy a través de la transmisión por TV4. Winston Churchill decía que para que la democracia funcione se necesitan de demócratas. Este es un espacio que tiene precisamente ese fin a partir de la construcción y el fomento de la cultura cívica democrática. Convencidos de que nuestra cultura cívica solo será democrática si es incluyente, y solo será incluyente si participan todas y todos los guanajuatenses. Es por eso que reconocemos la necesidad de poner especial atención en reducir la brecha de participación política entre mujeres y hombres. Reafirmamos nuestro compromiso con la paridad, que significa ese estado donde no existe brecha cuantitativa ni cualitativa, para lo cual, como área garante de la política de promoción y protección de los derechos humanos y constructora de la gobernabilidad, debemos de seguir manteniendo los espacios y esfuerzos necesarios para que la paridad sea un hecho y no solamente un discurso. Los saluda Alfonso Ruiz Chico, subsecretario de Vinculación y Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno. Me da mucho gusto estar en este panel denominado Cultura Cívica Democrática, la paridad y la violencia política contra las mujeres, retos y perspectivas frente al proceso electoral 2021. Foro organizado en conjunto por dos instituciones preocupadas por los temas que nos ocupan. Les presento con gran alegría a quien el día de hoy nos estará acompañando como moderadora y titular de la institución que más ha hecho por reducir las brechas entre hombres y mujeres. Anabel Pulido López, directora del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses. Anabel, un placer saludarte. Muchas gracias, Alfonso. El placer es todo nuestro. De verdad que es un gusto estar el día de hoy con ustedes. Para nosotros es muy importante hacer este tipo de espacios en donde nosotros podamos platicar y donde podamos hablar justo de la participación de las mujeres. Hemos hablado de que este es el año de la paridad y ya lo decía el secretario de Gobierno. Y un saludo muy caluroso y muy afectuoso a nuestras panelistas, a la magistrada electoral, la licenciada Yari Zapata López, a la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de León,
a la licenciada María de los Milagros Rodríguez Herrera y a la doctora Dorismilda Flores Márquez. De verdad, como pueden ver ustedes, hemos abordado desde la academia, desde las organizaciones de la sociedad civil, pero también desde las instituciones, cómo nosotros estamos viendo hoy los retos que significa un ejercicio paritario para este año que se avecina y sobre todo porque ya hemos empezado, como lo decía también el secretario de Gobierno, un proceso electoral. Pues sean todas y todos bienvenidos y como ya lo comentó el licenciado Alfonso, pensar en las razones por las cuales es necesario que las mujeres participen en la vida política de nuestro Estado es reconocer y ser conscientes que más de la mitad de la población somos mujeres y que hoy por hoy el llamado a esa participación democrática es justamente para las mujeres. Pero sabemos que la participación de las mujeres ha estado sesgada por situaciones de desigualdad, de discriminación y de violencia. Hoy tenemos a las integrantes del observatorio quienes desde su trabajo, desde su día a día, nos dirán qué significa esta reforma que se ha venido estableciendo en todas las entidades federativas. ¿Qué debemos esperar? ¿Cómo las tenemos que enfrentar? ¿Cómo tenemos que lograr las mejores condiciones para que los ejercicios de gobernanza hoy estén dirigidos por mujeres? Que al final del día es el mejor equipo que podemos encontrar. Cuando encontramos un ejercicio inclusivo, paritario, en condiciones de respeto, libres de desigualdad, de discriminación, pero sobre todo libres de violencia. Pues muchas gracias, Anabel. Si estás de acuerdo, vamos a iniciar con la dinámica del panel, agradeciendo obviamente a las participantes, a las panelistas. Vamos a presentar a la magistrada electoral Yari Zapata López. Vamos a leer un poco de su semblanza. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad del Bajío, tiene estudios de maestría en Administración en la Universidad de La Salle Bajío y el máster propio en Derechos Humanos que ofrece la Universidad de Granada en acuerdo a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. En el ámbito profesional se ha desempeñado como consejera electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, ha sido ponente impartiendo temas de paridad de género, elección consecutiva, discriminación, participación ciudadana, sufragio y proceso electoral. Actualmente es magistrada de la segunda ponencia del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato y presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Guanajuato. Muchísimas gracias. También contamos con la presencia de la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de León, de la cual me voy a permitir leer su semblanza curricular. La licenciada Sandra Liliana Prieto de León es consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato. Cuenta con estudios en la especialidad en Notaría Pública y la maestría en Justicia Constitucional, en la especialidad en Justicia Electoral en el Centro de Capacitación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en la maestría en Derecho Procesal Judicial de la Escuela de Estudios e Investigación Judicial del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Fue oficial judicial y actuaria en el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, secretaria particular de la Presidencia del Consejo General secretaria asistente de la Secretaría del Consejo General y secretaria asistente de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, todos en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, y actualmente representa a esta misma institución en el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Guanajuato. También nos acompaña en este panel la licenciada María de los Milagros Rodríguez Herrera. Ella es maestra en Política y Gestión Pública por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con estudios en políticas públicas con perspectiva de género, sexualidad en el debate público y el análisis estratégico internacional. Es delegada de la Asociación Nacional Cívica Femenina, ANCIFEM, en el estado de Guanajuato. Ha coordinado a la delegación de ANCIFEM ante la Comisión para revisar el estatus jurídico y social de la mujer ante la Organización de las Naciones Unidas. Es fundadora de la Escuela de Incidencia Política para las Mujeres Líderes y actualmente representa a esta misma institución en el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Guanajuato.
Nos acompaña también, y agradecemos por último, la presencia de la doctora Dorismilda Flores Márquez. Ella es profesora investigadora en la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia de la Universidad de La Salle Bajío. Es licenciada en Comunicación Medios Masivos por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestra en Comunicación de la Ciencia y la Cultura por el ITESO y doctora en Estudios Científicos Sociales. Es autora del libro Imaginar un Mundo Mejor, la expresión pública de los activistas en Internet. Ha sido autora, ponente y moderadora en diferentes cursos y conferencias sobre el régimen sancionador electoral, la equidad en la contienda electoral, la participación política de las mujeres y actualmente es también integrante del Observatorio de Participación Política de las Mujeres como representante institucional de la Universidad La Salle Bajío. Sean todas bienvenidas. Pues, Anabel, no sé si pudieras platicarnos un poco de la dinámica de este panel. Claro que sí, con muchísimo gusto vamos a tener una ronda con 3 temas detonantes. Cada uno de ustedes, las panelistas, tendrá una intervención de 3 minutos y cuando falten 20 segundos, pues les vamos a avisar para que comiencen a dar cierre de la exposición que nos están haciendo en ese momento. De no existir alguna duda sobre la dinámica, pues entonces pasaremos a dar inicio con el tema que es la responsabilidad de los partidos políticos en el cumplimiento de la paridad. Y si me permiten, le pediremos en primer lugar a la magistrada Yari Zapata López que nos dé su participación. Adelante, magistrada, por favor. Gracias, buenas tardes. Pues antes que nada quiero agradecer la invitación a este evento y por supuesto es un gusto para el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, quien estoy representando ante el Observatorio de Participación Política, ser parte de estos eventos. Les agradezco el espacio, les agradezco el tiempo, el favor de su atención. Y bueno, respecto a la primera pregunta detonante, ¿cuál es la responsabilidad de los partidos políticos en el cumplimiento de la paridad? Pues bueno, como ustedes lo saben seguramente, los partidos como entidades de interés público tienen la alta responsabilidad de permitir que la ciudadanía, hombres y mujeres, puedan acceder a los cargos de elección popular. En un primer momento, pues a través de una precandidatura y ya después a través de una candidatura. ¿Qué tendrían que hacer los partidos políticos? Pues para garantizar la paridad, para permitir que esta renovación del poder público se lleve a cabo de manera pacífica, de manera armónica, pues creo que lo acaban de señalar la licenciada Anabel, y es en el sentido de que las mujeres representamos, ocupamos o somos más del 50% de la población, y en ese sentido las reformas constitucionales y legales son en el mismo tema, es decir, hay una postulación 50-50, hay una reforma en el sentido de paridad en todo. ¿Qué significa? Que podamos acceder a todos los puestos y no nada más a puestos de elección popular, que es lo que nos permiten los partidos políticos. ¿Cuál sería la responsabilidad concreta de los partidos políticos? Permitir que las mujeres puedan acceder a los cargos de representación popular, que las inscriban en las precandidaturas, posteriormente en las candidaturas, incluir a mujeres, inclusive, no solo de la sociedad civil, de grupos organizados, sino también a mujeres de la propia estructura partidista, mujeres militantes, mujeres simpatizantes, mujeres de determinados grupos o sectores de la sociedad y, por supuesto, mujeres que tampoco no necesariamente sean parte del partido político. Colocarlas en posiciones competitivas, colocarlas en lugares donde efectivamente puedan competir, como suplentes de hombres, el respeto al interior de los partidos políticos de una candidatura obtenida por alguna mujer. Creo que también tendrían que mejorar los estatutos. Si bien todos los estatutos de los partidos políticos y sus documentos básicos contemplan el respeto a los derechos humanos, creo que también es importante el lenguaje incluyente en todos los casos. Recordemos que si no lo mencionamos, que si no se dice, pues no existe. Si no mencionan a las mujeres en sus estatutos y en sus documentos básicos, es un poquito más complejo que las mujeres puedan participar. Creo que la labor de capacitación que tienen que llevar a cabo los partidos políticos es vital para poder concretar la participación de las mujeres en igualdad de condiciones. Con esto cierro mi participación. Muchas gracias. Agradecemos en esta primera intervención a la magistrada Yari Zapata y pues vamos a continuar. Ahora toca a
ceder el uso de la palabra a la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de León. Adelante, consejera, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto a mis compañeras panelistas, de igual manera a quienes moderan este panel. Asimismo, saludo y agradezco a la distancia a las personas que nos acompañan a través de la señal de TV4 y por las redes sociales de las distintas instituciones convocantes a este evento. Quiero compartirles que, a mi juicio, la mayor oposición a la paridad de género se encuentra en los propios partidos políticos. Bueno, habrá quien debata esto, porque desde su perspectiva son los partidos políticos quienes a través de las fracciones parlamentarias impulsaron las reformas constitucionales y legales, federales y locales, para reconocer al principio de paridad de género como un principio de orden constitucional. Más aún, porque estas reformas se alcanzaron a partir de que en la integración de estas legislaturas hay un mayor porcentaje de legisladoras. Sin embargo, mi afirmación encuentra respaldo en que el reconocimiento constitucional de este principio no es espontáneo ni se trata de una concesión, pues es el resultado de un largo camino en el cual hemos transitado desde exhortaciones a los partidos políticos a fomentar la participación política de las mujeres, pasando al establecimiento de acciones afirmativas como son las cuotas de género, hasta el estado actual de la obligación de los partidos políticos de postular de forma paritaria las candidaturas a cargos de elección popular y la obligación de las autoridades electorales de integrar paritariamente los órganos de elección popular. Y es que algunos partidos políticos, en ocasiones, son renuentes a cumplir las acciones afirmativas y elaboran estrategias para no hacerlo o solo lo mínimo, así como a fomentar la participación política de las mujeres al interior de sus propios institutos políticos, como integrantes de las estructuras de los órganos de dirección partidistas. Por lo cual, ha sido necesario integrar normas perfeccionadoras de las acciones afirmativas que se implementen en favor de la participación política de las mujeres, las cuales van desde sanciones ante el incumplimiento, como es la negativa al registro de la planilla en el caso de los ayuntamientos, o de la fórmula tratándose de las diputaciones, o bien convertir estas medidas afirmativas en normas de orden público, como actualmente ocurre con los bloques de competitividad en nuestro estado. Bajo ese contexto y para este proceso electoral, desde mi punto de vista, es imprescindible que los partidos políticos proporcionen apoyo financiero a las candidatas en dos aspectos. El primero, para equiparar las condiciones de su capacitación y formación política a través del adecuado ejercicio del 3% del financiamiento público ordinario que se asigna a cada instituto político para ello. Con ello me refiero a que se empleen actividades que estén orientadas auténticamente a fortalecer sus capacidades para la competencia electoral. Y el segundo momento, bueno, es en las campañas electorales. Esto es fundamental para generar condiciones de igualdad, de competitividad en las campañas electorales. Finalmente, considero que el cumplimiento del principio de paridad por parte de los partidos políticos tiene que ser visto como un factor para legitimar su actuación ante la ciudadanía, pues en el desarrollo de sus actividades siempre están sujetos al escrutinio público. Muchas gracias. Muchísimas gracias, consejera. Sin duda, muy valiosas sus palabras y efectivamente, vamos a empezar desde los partidos a hacer este trabajo para fomentar la participación política de las mujeres. Pues ahora cedemos el uso de la voz a la licenciada María de los Milagros Rodríguez Herrera. La escuchamos, licenciada. Adelante, por favor. Muchas gracias, licenciada Anabel. Muy buenos días, muy buenas tardes, mejor dicho, a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación, por estar el día de hoy aquí con todos ustedes. Pues bueno, quisiera mencionar que una sociedad más justa y equitativa no únicamente se decreta, sino que se construye día a día. Es decir, son muy importantes todas las legislaciones aprobadas en esta materia, pero sin duda se tiene que construir a través de las instituciones y de la ciudadanía esta nueva cultura. Y los partidos políticos son una clave en el tema de paridad y para lograr esta cultura a la que todos aspiramos. Quisiera compartirles un poco lo que dice el índice de paridad política al respecto del trabajo de los partidos políticos para después empezar a comentar alguna serie de responsabilidades que consideramos que deben tener. Por un lado, hay pocas mujeres en las presidencias de los partidos y lo podemos ver en los partidos a nivel federal y también a nivel local. En los máximos órganos de decisión en los partidos solo están representadas aproximadamente un 25% de las mujeres. Y aunque 8 de los 9 partidos registrados a nivel nacional cuentan con unidades para impulsar la participación política de las mujeres, ninguna de estas unidades de participación política de las mujeres está vinculado directamente o involucrado en la selección de candidatas.
Ante este contexto, pues consideramos que los partidos políticos tienen una gran responsabilidad, tienen grandes retos que afrontar durante todo el proceso electoral y responsabilidades muy concretas antes, durante y después de la elección de sus candidaturas. Antes de la elección consideramos que los partidos políticos deben abrir mucho más espacios a las mujeres en los órganos máximos de decisión interna. Consideramos que, bueno, es muy importante el tema de esta capacitación a los liderazgos o a las mujeres líderes dentro de los partidos políticos, pero creemos que también esta capacitación tendría que ser vinculante. Es decir, que esta capacitación dentro de los partidos políticos sí sirva para acceder a las candidaturas propiamente, porque luego podemos ver que las candidatas no fueron precisamente las que se vieron beneficiadas con esta capacitación. Incluso capacitar también a los hombres dentro de los partidos políticos, porque obviamente requerimos todos de estar insertos en esta cultura que busque una sociedad más justa y que se vea traducida también en el tema de paridad, y para lo cual los hombres tienen que estar plenamente sensibilizados. Durante el proceso electoral, garantizar candidaturas efectivas y no solamente simbólicas, es decir, estar en lugares competitivos las mujeres, repartir los recursos de una manera más justa y equitativa. Y otro reto que me parece sumamente importante dentro de los partidos políticos, que es garantizar que se electa sus candidatas o candidatos la paridad en la conformación de los gabinetes. Creo que este es un reto mayúsculo al cual se deben enfrentar y tenemos que pasar con la ayuda de los partidos políticos no nada más a una cultura de paridad, sino a una cultura mucho más integral que reconozca la verdadera capacidad de las mujeres para el ejercicio del poder. Muchísimas gracias por tu participación, Milagros Rodríguez. Yo creo que tienes toda la razón. Ocupamos de una cultura de participación por toda la ciudadanía y creemos que con todos estos espacios que se están generando a través de los medios de comunicación también podemos sembrar esa semillita y esa inquietud de la ciudadanía para que siga participando. Pues bueno, ahora vamos a dar la oportunidad, la participación para cerrar esta ya primera ronda a la doctora Dorismilda Flores Márquez. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos. Agradezco, por supuesto, la invitación, al igual que las compañeras que me precedieron, y sobre todo agradezco la iniciativa. Me parece que estos temas necesitan estar en el debate público y necesitamos trabajar mucho sobre ellos de manera integral entre todas las instancias involucradas. De entrada, me parece que hemos de reconocer los avances en la normatividad electoral para garantizar el acceso de las mujeres al ejercicio político en condiciones de igualdad. Sin embargo, coincido con Milagros, con lo que acaba de señalar. Hemos de comprender también que la realidad no cambia de manera automática cuando hay cambios en la normatividad, sino con los cambios en las prácticas. Esos requieren mucho más tiempo y esfuerzo. Con frecuencia, la violencia política electoral se naturaliza, es decir, se asume como algo natural, normal, no problemático, y necesitamos urgentemente desnaturalizarla. La responsabilidad de los partidos, que es el asunto que compete a esta sección del foro, es en el cumplimiento de la paridad es enorme, porque buena parte de la violencia contra las mujeres se produce al interior o entre los partidos. Dentro de los partidos se suele producir violencia psicológica y económica, sobre todo. En la investigación Violencia Política Electoral contra las Mujeres en Guanajuato, análisis del proceso 2017-2018, que fue financiada por el IEG y coordinada por la doctora Vanessa Góngora, y donde tuve la fortuna de participar, confirmamos que se presentaron casos de violencia electoral contra las mujeres en el periodo pasado. Una de las formas en que las candidatas vivieron dentro de sus partidos estas formas de violencia psicológica, fue a través del menosprecio, la humillación, la exclusión de actividades partidistas y también la presencia de estereotipos de género en la manera en que se referían a ellas. Otra de las formas fue mediante la distribución de las candidaturas. Por ejemplo, se envió a mujeres como candidatas en municipios y distritos con bajos niveles de desarrollo humano y más altos niveles de violencia, lo cual también es un dato. A esto se sumó la asignación inequitativa de presupuestos de campaña, que se tradujo en falta de acceso a otros recursos, por ejemplo, a recursos de comunicación, de los que hablaré más adelante en otra intervención. Hacia el exterior es muy necesario distinguir también entre el riesgo político electoral para todos, que los hay y no podemos cerrar los ojos a ello, y el riesgo político electoral para las mujeres, donde se mezclan estas lógicas generales de la violencia con otras más específicas de violencia contra las mujeres.
Hasta aquí dejo mi participación. Le agradecemos mucho, doctora, su participación y agradecemos la participación de las 4 panelistas. Sin duda, grandes retos, empezando primero por los partidos políticos para que se dé este ejercicio paritario, donde hay un gran trabajo que se tiene que realizar, pero muy importante también, ya lo decían nuestras 2 últimas panelistas, visibilizando cuáles fueron los ejercicios que se dieron en las pasadas elecciones y justo cuáles son las acciones que tenemos nosotros hoy por hoy que vencer y que ya no repetir. Y bueno, pues cedemos el uso de la voz al licenciado Alfonso para que nos dé cuál es la pregunta de esta segunda ronda. Sí, pues vamos a continuar en esta siguiente ronda, recordando a nuestras participantes que desgraciadamente, bueno, en el tiempo tienen 3 minutos. El siguiente tema son las garantías de los derechos políticos electorales de las mujeres desde las instituciones, la violencia que no se ve. Y vamos a dar inicio en esta participación a la consejera Sandra Liliana Prieto. Adelante, consejera, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues no basta con el reconocimiento del principio de paridad a nivel constitucional y legal, sino que es necesario implementar con urgencia medidas tendientes a consolidar y fortalecer una correcta aplicación de este principio. La construcción de escenarios normativos de igualdad no se agota en el establecimiento de medidas legales e institucionales, sino que también demanda la garantía del ejercicio efectivo de derechos que permitan a las mujeres el desarrollo de una vida pública plena, libre de violencia política. Y una de esas garantías está contenida en la reforma a la ley electoral local, publicada el pasado 29 de mayo, consistente en el establecimiento del procedimiento especial sancionador como el mecanismo jurídico para la investigación y resolución de denuncias de hechos relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de género. Pero, ¿por qué es importante que las mujeres que participan políticamente conozcan la existencia de este procedimiento? Bueno, porque es importante que tengan conocimiento de esta herramienta para que sepan cómo usarla y accedan a sus derechos político-electorales libres de violencia. Este procedimiento especial sancionador para atender la violencia política contra las mujeres en razón de género consta de 2 instancias. La instancia investigadora, que está a cargo del IEG, a través de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, y la resolutora, a cargo del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. En la etapa de investigación, la autoridad sustanciadora está obligada a llevar a cabo una investigación exhaustiva y expedita sobre los hechos denunciados, y una vez que ha concluido con esta, está obligada a remitir el expediente a la autoridad resolutora. Las personas presuntas víctimas tienen derecho a recibir protección urgente y preventiva a través del despacho de medidas cautelares y de medidas de protección. Estos aspectos son novedosos en materia de procedimiento especial sancionador. Incluso tienen la posibilidad de solicitar al IEC que lleve a cabo la gestión de estas cuando sean competencia de otra autoridad. Entre las tantas medidas cautelares que pueden despacharse se encuentra el retiro de la campaña violenta contra la víctima, haciendo públicas las razones. También, cuando la conducta sea reiterada por lo menos en una ocasión, se puede suspender el uso de las prerrogativas asignadas a la persona agresora. Y cualquier otra medida cautelar que sea necesaria para la protección de las mujeres o de las personas que ella indique que están también en presunto riesgo por la relación que guardan con ella. También la presunta víctima tiene derecho a recibir un trato humanizado, evitando en todo momento la revictimización, así como a recibir protección a su intimidad, garantizando la confidencialidad de las actuaciones. Y, por supuesto, es importante comunicarles a las mujeres que este tipo de procedimientos siguen la forma de un juicio y, por tanto, les resultan aplicables los principios del derecho penal en todo lo que son compatibles. Por ejemplo, el principio de presunción de inocencia en al presunto infractor, pues, de estas actividades contra las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera, por su intervención y efectivamente es importante que nosotros conozcamos cuáles son todas las acciones en las que podemos nosotros ejercitar si hay un ejercicio de violencia contra las mujeres. Y ahora cedemos el uso de la voz a la licenciada Milagros. Adelante, licenciada, por favor. Muchas gracias, licenciada Anabel. Pues bueno, me gustaría retomar en esta intervención precisamente algo de la idea anterior, en el cual hemos mencionado, creo que todas las panelistas, que se ha avanzado enormemente en los últimos años para que las leyes garanticen la paridad. Hay que reconocer también a los institutos electorales
que buscan hacer cada vez procesos electorales con menos deficiencias, es decir, buscan la perfección en los procesos electorales. Sin embargo, ¿qué está pasando? Que no se está poniendo el mismo interés o no está al mismo nivel el fortalecimiento de la cultura cívica y de la cultura política para que avance a la par que están avanzando todas estas leyes que garantizan la paridad. Entonces, ¿qué sucede cuando no hay un avance paralelo entre la cultura y las leyes? Pues que bueno, que quienes están anclados en la cultura anterior, donde no se respetaba la paridad ni el derecho de las mujeres a participar en la política, pues traten de saltarse las normas o de saltarse las reglas. Y esto lo hemos visto en los últimos años con todos los cambios legislativos que se han hecho. Y ejemplos tenemos muchísimos. Es decir, para la designación de cargos de repente dentro de los partidos se dan muchas veces para cubrir algunas cuotas masculinas, es decir, se pone a una mujer pero para cubrir una cuota masculina. Muchas veces se enmascaran los recursos que realmente se les otorgan en las campañas y al momento de estar justificando sus recursos, a lo mejor muchos de ellos no son reales. Incluso hemos visto cómo en el transcurso de esta historia se ha quitado a las mujeres de los cargos, es decir, cuando tenían un suplente hombre se quitaban a las mujeres, el caso de las Juanitas. También nos hemos visto en situaciones en las que, bueno, las mujeres están en los cargos, pero no se les permite que decidan plenamente, es decir, alguien más decide por ellas. Entonces, esto sucede cuando hay un avance de las leyes, como lo estamos viendo hoy en México, que tenemos unas leyes de primera y también procesos electorales de primera, pero que la cultura política no va en el mismo ritmo o no está teniendo el mismo alcance. Entonces, bueno, lo que proponemos precisamente es poner el enfoque y ponerlo reflectivo y llevar a un avance mucho más significativo esta cultura política, que por un lado no permita que se le quite la legitimidad a los organismos electorales, que vemos que es una tentación hoy en día, ¿no? El decir que los organismos electorales pues están funcionando, que hay corrupción, etcétera. Entonces, no hay que permitir quitarles la legitimidad a los organismos. Y por otro, de acción política que impulsemos todos desde las instituciones, que tenga como prioridad el fortalecer en sociedad esta conciencia de que por justicia las mujeres deben tener acceso paritario al poder y tienen una participación política libre y plena. Bien, creo que es necesario fortalecer los espacios donde converjan instituciones y ciudadanía como los observatorios de participación política de las mujeres. Milagros, creo que al estarte, pues confirmamos que todos tenemos una gran responsabilidad, o sea, desde el legislador en el momento de los insumos o de las reformas en la parte legislativa, las instituciones en lo que le facultan sus obligaciones, su trabajo y sobre todo en el tema también de la sociedad civil de participar. Pues muchas gracias, Milagros, por tu participación y ahora toca el uso de la voz a la doctora Dorismila Flores. Adelante, doctora, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Decía yo en la intervención anterior que la realidad no cambia de manera automática, sino que cambia con las prácticas. Y quiero resaltar esto en esta oportunidad porque en eso tenemos una enorme responsabilidad los partidos políticos, las instituciones relacionadas con los procesos electorales, como las que están convocadas en esta ocasión, y todas las demás instituciones como las educativas, los medios de comunicación, entre otras. En la parte de los medios de comunicación quiero enfatizar el papel que juega la comunicación en los procesos políticos. Ojo, dije comunicación, no solamente medios. De entrada, la comunicación es un derecho y se entiende como un prerequisito a la participación en la vida democrática. De ahí que la comunicación ocupe un lugar central en la vida social, muy especialmente en los procesos políticos, sobre todo en los años recientes, que se han caracterizado por la mediatización de las campañas y de las figuras políticas y su participación en el debate público. En la investigación a la que hacía referencia hace unos minutos, vimos que la paridad en las candidaturas electorales no tuvo su correlato en la comunicación de las campañas. Se confirmó, por supuesto, la presencia de desigualdades que se han visto en otros estados en cuanto a niveles de cargo de regiones y de partidos. En cuanto al nivel de cargo, me refiero a que suelen ser más apoyadas las candidaturas por la gubernatura que por las presidencias municipales o las diputaciones locales. También continuando con la idea anterior, es en el sentido de se necesita muchísima capacitación, muchísima sensibilización en los temas que ya están plasmados en leyes y en constitución. No solo hablar de paridad, no solo clarificar los conceptos de
violencia política contra razón de género y todos los supuestos en los que puede darse esta, sino que también es importante darles a conocer a las mujeres que hay formas en que pueden participar y cómo pueden, en su caso, acudir a las instancias cuando han sido violentadas. De pronto las chicas, las compañeras que me antecedieron en el uso de la voz, han hecho planteamientos muy concretos. ¿Cómo poder combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género? Y en la medida que identifiquemos y dejemos de normalizar conductas de violencia que se dan en las precampañas, en las campañas y al interior de los partidos políticos, en la medida que tengamos una mayor sensibilización en el tema y mayor conocimiento y dejemos de normalizar esas prácticas, creo que va a ser más fácil que puedan acudir a las instancias, llámese Instituto Electoral a través de sus consejos distritales y municipales que está por instalar o que tal vez ya instaló, y también al Tribunal Electoral. Esto, además, creo que también vale la pena señalar, no son las únicas vías, inclusive al interior de cada institución, llámese partidos políticos, pero también de las instituciones públicas, gobiernos, tribunales, instituciones administrativas, también se da la violencia en otros tipos, en otros ámbitos, y creo que también debemos de tener conocimiento en este aspecto y poder acudir ya sea a los órganos internos de control, a las fiscalías, también para defender estos temas. Ahorita estamos hablando concretamente de la violencia que se da en los procesos electorales, pero recordemos que la violencia no surge ahí nada más, es en nuestro día a día, en nuestra cotidianeidad, y creo que es importante lo que se ha señalado, que es reconocerla, y en ese sentido este tipo de eventos y algunos otros de capacitación creo que son muy importantes precisamente para que las mujeres y hombres podamos identificar cuáles son las conductas que venimos realizando en nuestro diario vivir, para que podamos identificarlas y en su caso corregir. Y en su caso, si estamos viviendo una situación de violencia, pues poder acudir a alguna vía, Instituto Electoral, Tribunal Electoral, órganos de control, fiscalías, para poder presentar una queja, para poder presentar una denuncia y poder tener acceso a unas garantías legales para que ya no se repitan ciertas conductas de violencia. Creo que la capacitación en cuanto a empoderamiento de las mujeres, en cuanto a campañas electorales y cómo pueden afrontar una campaña de mejor manera las mujeres, creo que sería de mucho beneficio para este proceso electoral que estamos iniciando. Gracias. Muchas gracias a la magistrada Yari Zapata López y también agradecemos a las 4 panelistas. Creo que hemos escuchado temas muy importantes de comunicación, de capacitación, la responsabilidad que se tienen en los órganos en el próximo proceso electoral. Y pues bueno, Anabel, pues estamos llegando casi al final, si quieres platicarnos sobre el tercer punto ya de este panel. Sí, hombre, Alfonso, cuando estamos de verdad escuchando mujeres con tanto conocimiento y con tanta sapiencia, la verdad es que el tiempo se va volando. Y justamente llegamos ya al tercero de los temas, como bien lo comentábamos, y bueno, quiero no dejar de agradecer a todas las personas que nos están siguiendo por todas las redes y decirles que vamos a dar cierre con este último tema, que son los retos de la participación política de las mujeres en el 2021 y la importancia del fomento a la cultura cívica democrática. Para ello, vamos a ceder el uso de la voz a la licenciada María de los Milagros Rodríguez Herrera. La escuchamos, licenciada. Adelante, por favor. Muchas gracias, licenciada Anabel. Bueno, definitivamente las mujeres vamos a tener muchos retos. Tenemos muchos retos, enfrentamos muchos retos, hemos enfrentado en el pasado muchos retos y seguiremos enfrentando muchos retos en la participación política. Un hito importante, por supuesto, que van a ser las elecciones del 2021. Creo que uno de los retos esenciales que tenemos todas las mujeres es primero asumir libremente el protagonismo. Es decir, superar ese miedo que generan los estereotipos de género, que la sociedad, que la cultura no está acostumbrada a que las mujeres asumen tareas de responsabilidades dentro del gobierno o en cualquier aspecto de toma de decisiones. Creo que tenemos que asumir con libertad y con mucho valor ese protagonismo si estamos dispuestas a hacerlo o si dentro de nosotros está esa vocación para ejercer la política.
Considero también que es muy importante un tema primordial, el tema de la conciliación entre la vida familiar y laboral. Y aquí les quiero comentar nada más muy brevemente de un estudio que hizo la Unión Interparlamentaria, que es esta unión de parlamentarios a nivel internacional que dependen en cierto sentido de la Organización de las Naciones Unidas, y que, bueno, en este estudio les preguntaban a los legisladores del mundo cuáles habían sido los principales obstáculos para llegar al poder. Cuando entrevistaban a los hombres comentaban que los principales obstáculos eran o económicos o trabas dentro de sus partidos políticos. Y cuando entrevistaron a las mujeres, se dieron cuenta de que las principales trabas tenían que ver con que no existía un sistema de cuidados y que los roles y estereotipos de género perpetuados habían hecho que las mujeres únicamente se dedicaran a ese aspecto de los cuidados, por lo tanto no tuvieran el tiempo suficiente para dedicarse también a la vida democrática, a la vida pública en todos los países. Este es un fenómeno internacional. Entonces, bueno, creo definitivamente que esto es vigente también en México, y hoy en día, desafortunadamente, los roles de género todavía están relegando, y lo veo muy concretamente, esta labor de los cuidados, en el que únicamente pareciera que las mujeres son los responsables. Entonces, considero que urge un sistema nacional de cuidados, por un lado, en lo público, que ayude a las mujeres en este tema para que las mujeres con una mayor libertad puedan participar en el ámbito público del país, pero también considero que dentro de las familias, en este aspecto cultural, tiene que introducirse la cultura de la corresponsabilidad, es decir, que tanto hombres como mujeres están al pendiente de la labor de cuidados de los niños, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad que hay en casa. Considero también que la violencia política es otro reto al que nos vamos a enfrentar, porque aunque ya está tipificado que ya hay penas contra la violencia política, sin embargo, mientras no cambie la cultura, seguirá teniendo manifestaciones dentro de todos los procesos electorales, y aún no en procesos electorales, pero cuando queramos salir a la vida pública. Entonces, bueno, yo las invito a todas a que asumamos este reto personal desde donde estemos para garantizar para que todas las mujeres tengan una participación política libre y plena en todos los espacios. Muchas gracias, Milagros. Efectivamente dicen que nunca hay que tener miedo, no hay que anteponer el miedo para no dejar pasar a tu futuro, y también hay una gran corresponsabilidad en los roles de géneros. Muchas gracias por tu participación, y ahora toca el turno a la doctora Dorismilda Flores Márquez. Por favor, doctora, adelante. Claro que sí, muchas gracias. Pues yo quiero cerrar diciendo que la democracia nos necesita a todas y todos. Si no estamos todas y todos, no es democracia. Tenemos una responsabilidad histórica en nuestra generación para abrir oportunidades y abrir las visiones también, y modificar las prácticas sobre todo. Es necesario que los partidos políticos asuman la responsabilidad de revisar sus perspectivas, sus prácticas, e incorporar la perspectiva de género, de manera que esto se traduzca tanto en la operación interna de los partidos como en los modos en que se posicionan en lo público. Necesitamos también promover desde los partidos, los medios y otras instituciones involucradas una agenda de género. Estamos en el 2020, no tendríamos que estar luchando ya por los derechos básicos de las mujeres, pero lo estamos haciendo porque todavía no los tenemos en plenitud. La responsabilidad de los medios, como decía en la intervención anterior, es central. Necesitamos generar lógicas de cobertura que dejen de circular en torno a los estereotipos de género y que dejen de contribuir a la polarización y la violencia. Pero esta responsabilidad es compartida también con la ciudadanía. Tener acceso a un celular o a una computadora, conexión a Internet y a la expresión pública en redes sociodigitales es un privilegio que muchas y muchos tenemos, y eso abre posibilidades para participar en la discusión de los asuntos públicos. Pero implica también una responsabilidad de estar a la altura del debate que se requiere en estos momentos, de evitar la polarización social y política, los ataques a interlocutores, la difusión de noticias falsas y más. Las y los ciudadanos no podemos dejar de asumir nuestra responsabilidad. Y desde lo que me toca también, las universidades tenemos una gran responsabilidad en la formación de ciudadanas y ciudadanos libres, con espíritu crítico, con la capacidad de participar en lo público y de transformar las realidades para construir sociedades más justas. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a mis compañeras por sus participaciones. Muchas gracias, doctora. De verdad que un gusto siempre estarla escuchando. Y bueno, para continuar con las participaciones, le pediremos por favor a la magistrada Yari Zapata si nos hace el uso de la voz. Por favor, le escuchamos, magistrada.
Gracias. Pues ya para cerrar, quiero simplemente resaltar el reto tan grande que presenta este proceso electoral, que es erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género y todos los demás tipos de violencia que se dan en los distintos ámbitos. Creo que no es menor, es muy importante dar a conocer los conceptos, la capacitación, sobre todo la sensibilización, porque una cosa es conocer el concepto y otra es poder identificar con total precisión y nitidez que estamos o viviendo violencia o que estamos reproduciendo un patrón de violencia. Creo que acaban de señalar y de manera muy atinada, seguimos viviendo en un mundo con demasiados estereotipos, con demasiada información negativa, con roles negativos hacia las mujeres, y creo que la labor que los medios de comunicación, los partidos políticos y las instituciones tenemos el reto de seguir difundiendo estos temas para que las mujeres puedan acceder a cargos de elección popular en igualdad de condiciones. Y no podemos hablar de igualdad mientras siga existiendo violencia, mientras siga existiendo discriminación. Mi llamado es a erradicar la violencia para que las mujeres puedan acceder a todos los cargos públicos, no solo a los de elección popular, sino que la paridad sea en todo como está ya la reforma constitucional. Y bueno, también sería una invitación a desterrar finalmente la feminización o masculinización de los cargos públicos. Creo que también es algo que nos ha hecho daño como sociedad, creo que es algo que no nos permite avanzar, y bueno, creo que el reto, vuelvo a repetirlo, no es menor. Creo que el proceso electoral que ya inició, la renovación de los poderes públicos del próximo año, va a ser determinante para que podamos tener una agenda, como decían las personas que me antecedieron en el uso de la voz, una agenda con perspectiva de género, que podamos analizar realmente el fenómeno histórico de discriminación para que podamos tener unos buenos resultados. Gracias al Instituto de las Mujeres Guanajuatenses, gracias a mis compañeras del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Guanajuato. Ha sido un gusto compartir con todas ustedes, con el público que nos acompaña, y bueno, reiterar que en el Tribunal Estatal del Estado de Guanajuato estamos a sus órdenes, no solo para el tema de violencia política contra las mujeres, no solo para la presentación de juicios ciudadanos, sino para compartir con ustedes o poderles garantizar el ejercicio de sus derechos político-electorales e inclusive para poder capacitar a las personas, hombres y mujeres, en estos temas. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti, magistrada Yari, por tu participación, por aceptar estar en este panel, en este foro. Y bueno, para cerrar ya esta tercera ronda, vamos a pedirle a la consejera Sandra Liliana Prieto que nos apoye también con su intervención. Muchas gracias. Bueno, pues nuestra Constitución Federal es clara en establecer la igualdad de derechos para todas las personas en México y define que hombres y mujeres son iguales ante la ley. Pero esto, lamentablemente, en la práctica no se ha logrado, porque las mentalidades o forma de pensar de la mayoría de las personas pues no cambian de un momento a otro, como ya hicieron referencia mis compañeras del Observatorio de Participación Política. En efecto, no cambian con la sola previsión de las normas, por lo que es necesario que las autoridades procuremos el seguimiento a la demanda continua de las mujeres por sus derechos, para que se cumplan las leyes a cabalidad y se propicie el cambio de mentalidades, pero que incluso propiciemos su ejercicio efectivo a través de la implementación de acciones afirmativas para cortar las brechas que existen. Una legislación paritaria, como la que ahora tenemos, resulta insuficiente si no se inscribe dentro de un sistema institucional favorable para su efectiva aplicación y dentro de un sistema donde se generen condiciones necesarias para que las mujeres desarrollen una vida plena en la esfera pública. En ese sentido, la paridad permite fortalecer la democracia, así como favorecer el desarrollo humano de las personas a través de la promoción del respeto y el diálogo en la resolución de conflictos y diferencias, la inclusión, el respeto a las libertades individuales, el respeto de los derechos humanos y la legalidad de las acciones comunes. Pues en una sociedad que busque constituirse como sociedad protectora de derechos de su ciudadanía, requiere de personas que se habitúen al reconocimiento de los derechos, llevando a cabo prácticas sobre estos de manera diaria, cotidiana.
Esto es así porque una cultura política y una convivencia democrática basada en los principios de la democracia y de los derechos humanos, sobre todo este último aspecto, contribuyen a la estabilidad y al buen funcionamiento de la democracia. También mejoran el acceso a los derechos y al desarrollo de las personas en lo individual. Este tema, sin duda, redunda en una mejora de la calidad de la democracia. Quiero agradecer por su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, consejera. Y así es como hemos llegado al final de las 3 rondas. Queremos agradecer a la magistrada electoral Yari Zapata López, a la consejera electoral Sandra Liliana Prieto de León, a la licenciada María de los Milagros Rodríguez Herrera y a la doctora Dorismilda Flores Márquez por su participación en el panel Cultura Cívica Democrática, la paridad y la violencia política contra las mujeres, retos y perspectivas frente al proceso electoral 2021. Y si me lo permites, Alfonso, yo creo que no solamente queremos agradecerle su participación, sino hoy por hoy queremos agradecerle el contenido tan importante que nos han puesto en la mesa y el contenido tan importante que quisiéramos que se difundiera. ¿Y por qué queremos que se difunda? Porque nos han dado la fórmula. Una de las cosas que siempre han dicho es, las mujeres no saben gobernar. No solamente no sabemos gobernar, las mujeres sabemos cómo hacerlo y cuál es la fórmula para hacerlo. Y hoy lo tenemos. Creo que partimos de la situación de que el espacio público era uno de los espacios más difíciles y más inconquistables para las mujeres. Hoy está conquistado. Hoy el espacio público está aquí y tenemos no una confrontación, porque yo creo que no es una confrontación. Tenemos un ejercicio de trabajo de compensación entre hombres y mujeres, en donde todos sabemos y conocemos que hoy tenemos un principio de paridad que tenemos que cumplir. La gran pregunta es ¿cómo? La gran pregunta es ¿quiénes están hechos al llamado del cumplimiento de este principio de paridad? Y lo encontramos, como ya lo dijeron las panelistas, en los partidos políticos. Ese es su gran reto. ¿Cómo hacer que se adicione este ejercicio de participación de las mujeres en condiciones de igualdad? Pero también está en los medios de comunicación, también está en las mujeres, también está en las organizaciones sociales y, por supuesto, también está en las instituciones que permitan que estos procesos estén alejados de discriminación, de violencia, de desigualdad. Hemos escuchado durante este tiempo una gran serie de acciones que se deben de implementar para garantizar las condiciones de la participación de las mujeres. No solamente acciones afirmativas, sino acciones que hoy por hoy deben prevalecer dentro del ejercicio de nuestras instituciones. Y algo muy importante, alcanzar la paridad en todo, si bien empieza por un ejercicio de capacitación, hoy quiero reconocer el ejercicio sororal que han hecho las mujeres. Hoy, las mujeres no estaríamos aquí si no nos hubieran precedido otras mujeres que levantaron la mano, otras mujeres que conquistaron los espacios públicos, otras mujeres que dijeron, sí, queremos participar. Y seguramente en algunos años otras mujeres estarán gobernando, otras mujeres estarán en todos los espacios públicos que conocemos y lo veremos como una cotidianidad. Ni siquiera tendremos que estar haciendo un panel preguntándonos cómo vamos a hacer para que las mujeres participen. Y qué bueno, porque ese es el ejercicio que hacemos las mujeres, porque esa es la diferencia, porque hoy las mujeres no nos estamos confrontando, nos estamos sumando para que el poder se ejerza de una forma igualitaria, porque la paridad, sin lugar a dudas, va a llevar una garantía de igualdad, porque las mujeres estamos convencidas y sumamos para ello. Anabel, pues muchísimas gracias. Quiero comentarles a todas las personas que nos están siguiendo esta transmisión que en la Secretaría de Gobierno tenemos un compromiso permanente por difundir, construir una nueva ciudadanía, y que sea democrática, que sea participativa, incluyente y corresponsable. Este espacio de diálogo y de reflexión que tuvimos es parte de un esfuerzo interinstitucional de esta campaña permanente de las jornadas de cultura cívica democrática. A nombre del gobernador del estado, Diego Sinoé Rodríguez Vallejo, y también de nuestro secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, pues felicitamos a todos los participantes, a las panelistas,
sobre todo, y renovamos la invitación a continuar haciendo nuestra parte para que Guanajuato siga siendo la grandeza de México. Así es como estamos llegando a esta parte final del evento, Anabel. Quiero agradecerte tu participación, no solamente por ser parte de este convenio en el fomento de la cultura cívica democrática. Yo sé que no es por la firma de un convenio, sino que es por convicción, que eso es lo más importante. Y ante esa responsabilidad, el que también seamos parte de este proceso y que a través de los medios de comunicación, de las especialistas, de las panelistas que nos hicieron favor de participar, pues contribuimos también a generar ciudadanía. De la misma manera, quiero agradecer al personal de la Secretaría de Gobierno que ha estado también acompañando en estos trabajos, también aparte del personal del Instituto, muy agradecidas con todos ustedes, y también a TV4, al Instituto Estatal Electoral de Guanajuato, al Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado, al Tribunal Estatal Electoral del Estado de Guanajuato, que han sido parte para que se pueda realizar este panel. Así también, sobre todo a ustedes, a las personas que nos estuvieron transmitiendo y que también sean portavoces de lo que aquí se ha estado dando a través del panel, toda esta información que es muy importante, que se transmite, que se comparta para tener una mejor ciudadanía. Pues nuevamente muchas gracias a todos ustedes por su tiempo, por acompañarnos. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Y a los jóvenes se les está invitando a que se reúnan otra vez con sus raíces, que se enamoren de su pueblo, y ellos estaban preparándose para migrar, y ahora de esta forma ya